El tema de hoy es estrategias para resolver problemas. Este es el último tema que vamos a ver del tema de la primera unidad, que es la primera unidad se refiere a resolución de problemas. En este tema vamos a ver algunas reglas heurísticas también, que las hemos agrupado como estrategias, ¿sí? Vamos a ver 5 reglas heurísticas que son inferencia, afinidad entre problemas, semejanza y analogía, particularización y generalización. De hecho hay un grafiquito, que es el que está mostrado ahora en pantalla, ¿sí? Con las 5 estrategias, ¿sí? Inferencia, afinidad, semejanza y analogía, particularización y generalización. Bueno, recordemos que habíamos hablado sobre problemas y habíamos dicho que un problema es una discrepancia entre un estado inicial y un estado final. Y para alcanzar desde el estado inicial al estado final, realizamos una serie de acciones. Todos los problemas los vamos a resolver utilizando una plantilla, ¿sí? Y en esa plantilla vamos a detallar distintos ítems para aclarar justamente las distintas etapas de comprensión del problema. La primera etapa que tenía que ver con la comprensión, después con trazar un plan, es decir, hablamos de una representación, luego el desarrollo de pasos, finalmente encontrábamos un resultado y lo verificábamos. Siempre la idea de la plantilla es poder hacer la resolución del problema paso a paso. Bueno, lo más complejo tal vez en la resolución de un problema es encontrar una representación adecuada para un problema. Hace un ratito yo les había pasado por Discord un problema, ¿sí? Que estaba enunciado con figuras, ¿sí? Y su representación justamente era utilizar matemáticas, ¿sí? Es decir, ecuaciones para resolver el problema. Luego tal vez volvemos a ese ejercicio, ¿sí? Pero la idea es la siguiente, que no siempre es fácil encontrar la representación adecuada para un problema. Yo les había dicho también que es justamente la práctica lo que a ustedes les va a otorgar seguridad y confianza a la hora de elegir la representación más adecuada, ¿sí? Bueno, y otra de las cosas que podemos decir es ¿qué es la heurística moderna? La heurística trata de comprender los métodos que conducen a la solución de problemas. De hecho, Polya, en su libro Cómo resolverlo, o How to Solve It en inglés, lo que muestra es distintas reglas heurísticas, distintas herramientas que nos permiten a nosotros comprender los métodos que conducen a la solución de problemas. Y también él habla de una serie de operaciones mentales, ¿sí?, que generalmente utilizamos en ese proceso de razonamiento y de resolución de problemas. Hoy justamente estas estrategias que vamos a ver, que tienen que ver con la inferencia, con la similitud, con la analogía, ¿sí?, con la particularización y la generalización, son operaciones que las hacemos continuamente en distintos problemas, ¿sí? Una estrategia es un método general que se puede aplicar para hallar una solución de muchas clases de problemas. Llamamos, por ejemplo, a la inferencia una estrategia para resolver problemas. Continuamente en todos los problemas vamos a aplicar inferencia, ¿sí? Es una estrategia, es un método general que se aplica en un montón de problemas. Sin inferencia no podríamos resolver ningún problema, porque siempre hay algún dato oculto y entonces la representación nos permite trazar las relaciones principales entre los objetos del problema y ir infiriendo nuevos hechos a partir de los hechos ya dados, ¿sí?, que me permitan arribar a develar una incógnita, ¿sí?, a resolver justamente el objetivo de ese problema. Bueno, como dice acá en estas transparencias, las estrategias que proponemos son de utilidad para problemas generales en los cuales no se requiere un conocimiento específico.
Por supuesto que no podremos abarcar problemas que requieran un conocimiento que no poseemos. Es decir, generalmente los problemas que vamos a resolver son de matemática, son de ecuaciones que se pueden resolver con diagramas también o grafos, ¿sí? Con distintas representaciones. Pero no vamos a proponer, obviamente, resolver un ejercicio que requiera un conocimiento específico, como por ejemplo un problema de ajedrez, ¿sí? Son problemas genéricos, ¿sí? Y las estrategias que vamos a ver en la clase de hoy fundamentalmente nos permiten adquirir mayor flexibilidad cognitiva. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? Es poder emplear una estrategia, por ejemplo, y si vemos que ese no es el curso, adoptar otra. Es decir, modificar, ¿sí? O adoptar distintas estrategias a medida que vamos resolviendo un problema. Es decir, ser flexibles a la hora de resolver. No limitarnos exclusivamente a una representación, sino que si vemos que esa representación no es la más adecuada, adoptemos otra. Es decir, esa capacidad que uno adquiere a medida que resuelve varios ejercicios, ¿sí? Es una capacidad que también nos va a otorgar flexibilidad cognitiva, flexibilidad a la hora de resolver los problemas. Y estas son las estrategias que vamos a ver hoy, como les decía anteriormente, ¿sí? Son estrategias que en realidad las aplicamos en la vida cotidiana. Quizás hoy las vamos a identificar con algún nombre, ¿sí? Pero generalmente las empleamos en forma cotidiana. La primera de ellas tiene que ver con la inferencia, ¿sí? Bueno, yo les había pasado justamente un video por Discord que hablaba sobre distintos modos de razonamiento o también llamados modos de inferencia. Estos modos fueron definidos por Peirce hace varios años, ¿sí? Y son justamente los tres modos en los cuales nosotros, los seres humanos, basamos nuestros razonamientos. Tienen que ver con la deducción, la inducción y la abducción, ¿sí? Era un video muy cortito que en un ratito vamos a ver, ¿sí? Pero antes de verlo, ¿qué es lo más importante de este tema o de esta estrategia denominada inferencia? Lo más importante es que el enunciado va a contener una serie de hechos y a partir de estos hechos voy a poder inferir o deducir otros hechos, ¿sí? Habíamos dicho en la clase anterior que existe una cierta incapacidad de los seres humanos de poder retener toda la información que está provista en un enunciado. Y es por eso que es importante hacer un esquema o un diagrama de esa información provista a través de un diagrama de Venn, de una ecuación, de un diagrama de Carroll, de un grafo, ¿sí? Que permitan condensar la información y empezar a captar cuáles son las relaciones entre los objetos del problema. A partir de esas relaciones vamos a poder inferir otros hechos, ¿sí? Y a su vez esos hechos nos van a permitir inferir otros más y así alcanzar a develar la incógnita o a resolver el problema, ¿sí? Que, como todo problema, tiene un objetivo que está claramente concebido. El número de hechos que podemos inferir es usualmente grande y el arte consiste en seleccionar de los hechos que tenemos disponibles aquellos que son relevantes para la solución, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo simplificado respecto del que está mostrado en el apunte, ¿sí? Porque quizás el del apunte pueda adoptar una segunda solución. En este ejercicio vamos a utilizar un diagrama de Carroll, pero fundamentalmente es un ejercicio que trata de ejemplificar cómo utilizar la inferencia, ¿sí? Cómo deducir a partir de determinados hechos otros, ¿sí? Que ya están visibles en el enunciado, pero que los podemos razonar, ¿sí? Y lo podemos razonar incluso haciendo uso de una representación como es un diagrama de Carroll. El problema se denomina los caballeros y los escuderos. Dice, una isla está habitada por caballeros que siempre dicen la verdad y por escuderos que mienten siempre. Se supone que todo habitante de la isla es o caballero o escudero.
Henry IV y Charles III se encontraron en un jardín. Un extranjero le pregunta a Henry IV, ¿eres caballero o escudero? Y Henry IV respondió, soy escudero. Entonces Charles III dice, no creas a Henry IV, está mintiendo. ¿Puede el extranjero saber si Henry IV y Charles III es escudero o caballero? Entonces, lo que dice el enunciado es que hay una isla en la cual en la isla hay solamente escuderos o caballeros. Los caballeros siempre dicen la verdad y los escuderos siempre mienten, ¿sí? En esta isla está Henry IV y Charles III, que se encuentran en un jardín. Y hay una persona, una tercera persona que es el extranjero, que le pregunta a Henry IV, ¿eres caballero o escudero? Y Henry IV responde, soy escudero. Entonces, Charles III dice, no le creas a Henry IV, está mintiendo. El objetivo del problema es saber si el extranjero puede conocer si Henry IV y Charles III es escudero o caballero, ¿sí? Para resolver este problema, vamos a hacer un análisis utilizando un diagrama de carro. Vamos a volver a repetirlo, ¿sí? Porque estaba tapando una parte de la imagen. Ahí me corrí. Bueno, no pasa nada. Vamos a volver a esta transparencia, ¿sí? Habíamos hecho el razonamiento de lo que es el enunciado y habíamos analizado que un caballero puede decir que es caballero, ya que los caballeros no mienten, y un caballero no puede decir que es escudero porque si no estaría mintiendo. Ahora, en el segundo caso, en el caso de un escudero, ¿sí? Un escudero puede decir que es caballero, sí, porque estaría mintiendo, y un escudero puede decir que es escudero, no, porque estaría diciendo la verdad y los escuderos siempre mienten. Bueno, esa era la parte que no se vio, ¿sí? Que fundamentalmente lo que llegamos a deducir que ni un caballero ni un escudero puede decir justamente que es escudero. Entonces, como Henry IV dijo que es escudero, ¿sí? Estamos deduciendo que Henry IV mintió, ¿sí? Porque no dijo la verdad, digamos, y que como Charles III dice que Henry IV miente, él sí dice la verdad y él es caballero. De esta forma el extranjero se da cuenta de que Henry IV es escudero y que Charles III es caballero. Bueno, a ver, este es un ejemplo, tal vez no es un clásico ejemplo del parcial, pero sí nos sirve para poder, digamos, ejemplificar un ejercicio fundamentalmente de lógica, ¿sí? De lógica en la cual se utiliza inferencia de alguna forma. Bueno, hay tres formas de inferencia que fueron definidas por Peirce y que en realidad son el basamento de la estructura de razonamiento que empleamos las personas. Y está bueno poder identificarlas como tal, ¿sí? Porque siempre vamos a estar razonando de esa forma. La deducción, que es la primera, que veíamos un ejemplo en la clase anterior, tiene que ver con, dado una regla y un caso, infiero un resultado. La regla puede ser, todos los humanos son mortales, ¿sí? Es un hecho, es una realidad que todos los humanos, los seres humanos somos mortales, y un caso puede ser que Juan es humano. Entonces, el resultado que inferimos es que Juan es mortal. La mayoría de los razonamientos, ¿sí?, que tienen esta estructura son un razonamiento deductivo, ¿sí? Este tipo de razonamiento es el más comúnmente empleado y en el cual estamos seguros de que el resultado es verdadero. Dado una regla y un caso, no hay duda de que el resultado es verdadero. Ahora, hay otro razonamiento que tiene que ver con la inducción, es decir,
La inducción tiene que ver con también el proceso experimental que ustedes habrán escuchado en algún momento, en el cual tenemos un caso, ¿sí? y obtenemos un resultado, generamos el mismo caso, obtenemos el mismo resultado, y si esto lo aplicamos varias veces, podemos hacer una generalización acerca de la regla. Hoy en día, hasta el día de hoy, el proceso experimental ha sido comúnmente utilizado. Y este proceso de razonamiento es el razonamiento inductivo, ¿sí? Si ante un caso y un mismo resultado en forma reiterada obtengo los mismos resultados, puedo generalizar a ese resultado con alguna regla, ¿sí? Ahora, esas generalizaciones las tengo que hacer con mucho cuidado y tienen que estar completamente validadas. Hoy en día el tema del proceso inductivo está de alguna forma modelado con lo que nosotros sabemos que a través de la pandemia un conjunto de laboratorios desarrolló distintas vacunas y para desarrollar esa vacuna tuvo que hacer justamente un proceso inductivo en el cual tuvo que probar esas vacunas para asegurar un porcentaje de confianza de esas vacunas que estaba produciendo. Es decir, toda vacuna tiene un porcentaje, digamos, que está determinado de cuán segura es la vacuna, cuán efectiva, un porcentaje de efectividad se puede decir. Bueno, ahí también se aplica un razonamiento inductivo. Y el último, que tal vez es una palabra poco usada, ¿sí? Bueno, antes también podríamos decir respecto de la inducción o de la inductividad, que en distintas materias de matemática vamos a probar también algunas demostraciones por inducción, ¿sí? Y la demostración por inducción siempre tiene un caso base, ¿sí? y un paso inductivo, donde el paso inductivo supone que lo que estamos probando es válido para un valor n-1 y lo prueba para un valor n, ¿sí? Siempre tiene la misma estructura la demostración inductiva y lo van a aplicar seguramente en la materia de álgebra. Bueno, y el último modo de razonamiento tiene que ver con la abducción. Es una palabra poco utilizada, pero también podemos decir que ese modo de razonamiento es el razonamiento hipotético, ¿sí? Es un razonamiento hipotético. Entonces, lo que va a mostrar el video es, por ejemplo, el caso en el cual conocemos una regla, entramos en una habitación, pero conocemos una regla, que hay una caja que está llena de bolas de billar, ¿sí? Y a un costado de la caja hay un conjunto de bolas de billar, ¿sí? Entonces tengo una regla y tengo un resultado, ¿sí? Y hago un razonamiento hipotético y puedo deducir o inferir que ese conjunto de bolas pertenece a la caja, ¿sí? Este es un razonamiento hipotético, ¿sí? Y es algo que en realidad nosotros siempre vamos a emplear a la hora de resolver problemas, siempre. ¿Por qué? Porque siempre estamos aplicando hipótesis, ¿sí? Cuando recién, o hace unos minutos, yo hablaba de la flexibilidad cognitiva, esa flexibilidad cognitiva tiene que ver con una capacidad que comenzamos a desarrollar a medida que resolvemos problemas. Cada vez que resolvemos más problemas, somos más capaces. ¿Por qué? Porque tenemos un espectro más amplio de problemas a los cuales nos vamos a remitir en un futuro, ¿sí? Nos estamos preparando a través del trabajo práctico, desarrollando una capacidad para que el día que tenemos que abordar un problema en el parcial, ese problema que resolvamos no sea un problema que sea totalmente nuevo. Siempre va a ser un problema que nos va a remitir a un problema que hemos resuelto con anterioridad en el pasado, ¿sí? Lo mismo sucede al resolver un problema. Uno quizás tiene en mente, cuando va a resolver el problema,
que puede aplicar determinada representación o ya sea ecuaciones o diagramas de Venn o diagramas de Carroll, ¿sí? Tiene una hipótesis. Entonces comienza a desarrollar justamente o a resolver el problema aplicando una representación, pero en el momento que se da cuenta de que quizás esa no es la representación más adecuada, tiene cierta flexibilidad para abordar otra representación. Y esos son momentos en los cuales uno elabora una conjetura, como decía también Peirce, que hablaba de conjeturas o hipótesis, ¿sí? Uno supone que hay una estrategia o una representación que mejor se aplica para resolver un problema, pero en el caso de comenzar a resolverla con esa representación y darse cuenta de que no es el camino más acertado, vamos a adoptar otra representación, y justamente esa capacidad de poder adoptar una u otra representación, esa adopción, digamos, que se da, digamos, en forma natural, de cambiar de rumbo, se podría decir en otras palabras, es justamente el haber adquirido cierta flexibilidad cognitiva. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver un video, ¿sí? Aguárdenme un minutito. Este video dura 3 minutos, ¿sí? A ver si es este. Sí, es este. Bienvenidos a un nuevo video de resolución de problemas y algoritmos. En este video vamos a ejemplificar 3 modos de inferencia según Peirce. Peirce fue un filósofo, lógico y científico de Estados Unidos. Estos 3 modos de inferencia también son denominados formas de razonamiento. La primera forma de razonamiento se denomina deducción. Supongamos que conocemos que una caja está llena de bolas de billar blancas. Luego, la regla es: todas las bolas de billar de esta caja son blancas. Ahora, supongamos un caso. Extraigo una bola de la caja. Sin mirar, ¿qué resultado puedo inferir? Que esta bola de billar es blanca. Este razonamiento es similar al siguiente. Si la regla es todos los humanos son mortales y el caso es Juan es humano, el resultado es Juan es mortal. Este razonamiento se denomina deductivo, en el que dado una regla y un caso, infiero un resultado. La segunda forma de razonamiento es inductiva. Olvidemos el caso anterior. Entro a una habitación y encuentro una caja. Extraigo una bola de la caja. El resultado, esta bola es blanca. Nuevamente opero de la forma similar. Extraigo una bola de la caja, esta bola es blanca. Nuevamente extraigo una bola de la caja, esta bola es blanca. Si este caso y resultado se aplica numerosas veces y da el mismo resultado, ¿qué podría inferir? Que todas las bolas de esta caja son blancas. Este razonamiento se denomina inductivo, en el que, dado un caso y un resultado, varias veces aplicado, infiero la regla. No obstante, debemos ser cuidadosos al generalizar y debemos estar seguros empíricamente del resultado, validando nuestro resultado para que éste pueda ser generalizable. La tercera forma de razonamiento se denomina abducción. Es la forma de razonamiento abductiva. Nuevamente, olvidemos los casos anteriores. Supongamos que entro a una habitación y sabemos que todas las bolas de una caja son bolas de billar. Por otro lado, vemos un puñado de bolas de billar a un costado de la caja. ¿Qué podríamos inferir? Podríamos inferir un caso, y es que las bolas de billar que están en la mesa provienen de esa caja. Este razonamiento es un razonamiento abductivo o también denominado razonamiento hipotético, en el que, dado una regla y un resultado, infiere un caso. Estos son los 3 casos de razonamiento según Peirce: deducción, inducción y abducción. Nos vemos en nuestro próximo video.
Perdón. Vamos de vuelta. Tenía apagado el micrófono. Disculpen. Suele pasar que, bueno, de jueves a lunes me olvido algunas cosas que tengo que manejar con el tema del OBS. Bueno, decíamos, lo importante de la estrategia anterior, que es el tema de la inferencia, es que vamos a aplicar siempre inferencia en la resolución de distintos problemas. A veces deducimos determinados hechos a partir de hechos que vienen formulados o vienen directamente en el enunciado. Estamos aplicando inferencias generalmente en las deducciones de nuevos hechos a partir de los datos relevantes, por ejemplo. Eso por un lado. Y bueno, también vamos a aplicar abducciones o razonamiento hipotético a la hora de elegir distintas estrategias para resolver problemas y la práctica nos va a ir otorgando cierta flexibilidad a la hora de cambiar de representación en el caso de que estemos aplicando una representación y no hayamos encontrado la solución, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver el siguiente tema que tiene que ver con la siguiente estrategia que se denomina afinidad entre problemas, ¿sí? No hay mucha teoría acerca de este tema de afinidad entre problemas. Fundamentalmente, lo que tenemos que decir sí o sí es que justamente cuando resolvemos un problema nunca lo resolvemos desde cero. Siempre tenemos algún conocimiento previo que debemos utilizar a la hora de resolver un problema. El problema que van a resolver en el parcial como en el final no es un problema que van a tener que abordar con un conocimiento desde cero. Siempre van a traer conocimiento adquirido a través del desarrollo de los prácticos que hayan resuelto, ¿sí? Entonces, la complejidad para hallar la solución de un problema muchas veces podemos decir que depende de cuán original nos resulte, ¿sí? Siempre vamos a encontrar un problema que hemos resuelto en el pasado y es un problema afín o similar a este problema que tenemos que resolver. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, en el cual aplicamos la afinidad entre problemas y hay un problema que justamente se puede suscitar a la hora de resolver problemas aplicando la misma estrategia, ¿sí? Cuando aplicamos la estrategia una y otra vez y es siempre la misma, podemos llegar a un espacio por inercias cognitivas, es decir, cuando uno aplica la misma resolución varias veces, por inercia va a volver a aplicar la misma y a veces puede haber alguna solución más óptima o más eficiente. Vamos a ver estos ejercicios que son muy simples. Dice, supongamos que contamos con 3 recipientes, A, B y C. Imaginemos que estos recipientes son baldes, ¿sí?, o tanques, y una canilla de la cual podemos sacar toda el agua que querramos. Solo cuenta con estos recipientes y debe medir 100 decilitros. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo podemos medir 100 decilitros con estos 3 recipientes? ¿Sí? Acuérdense que estos recipientes están vacíos y podemos cargarlos de agua y el desafío es medir 100 decilitros. ¿Sí? Bueno, la respuesta es, primero llenamos el recipiente B con 127 decilitros, ¿sí?, y luego llenar el recipiente C 2 veces extrayendo agua también del recipiente B. Perdón, llenamos el recipiente B, luego volcamos agua del recipiente B al A, con lo cual estamos
restando 21 decilitros, ¿sí? Y luego volcamos 2 veces en el recipiente C. Es decir, que para medir 100 decilitros voy a volcar este recipiente B una vez en A y 2 veces en C. De esta forma le voy a restar 21 más 2 veces en C, serían 6 decilitros, 21 más 6, 27 decilitros. Al restarle 27 decilitros, me queda en el recipiente B 100 decilitros como quería justamente obtener. Ahora tenemos otro ejemplo. Supongamos ahora que en el recipiente A tenemos 13 decilitros, en el B tenemos 163 decilitros y en el C tenemos 25 decilitros. Y debemos medir 100 decilitros. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Es claro que lo mismo. ¿Sí? Para quitarle los 63 decilitros, ¿qué podríamos hacer? Para quitarle los 63 decilitros, volcamos 2 veces en C, con lo cual le quitamos 50 y luego una vez en A. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora en otro ejercicio distinto? Si el recipiente A contiene 23 decilitros, el recipiente B tiene 49 y el C 3 decilitros. ¿Sí? Y queremos medir 20 decilitros. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para medir 20? Bueno, la respuesta inicial, quizás por haber aplicado 2 veces una estrategia antes, hubiera podido ser llenar el recipiente B, volcar 2 veces en A, con lo cual tengo 46, ¿sí? Y volcar una vez en C, y ahí tendría, 49. Lleno el recipiente B en 49. Tengo que medir 20, con lo cual tengo que restarle 29. Lleno una vez en A, hubiera sido la respuesta quizás más directa, una vez en A y 2 veces en C. Una vez en A, le restaría 23, 2 veces en C, son 6 más, serían 29. ¿Sí? Esa quizás es la respuesta más inmediata, por haber hecho el mismo razonamiento que en los problemas anteriores. Pero para medir 23 decilitros hay una respuesta más simple, que es llenar primero A y luego volcar en C una vez. Y ahí me quedo con 20 decilitros. Cuando nosotros, por inercia cognitiva, ¿sí? O inercia simbólica, aplicamos la misma estrategia para resolver un problema, una estrategia que hemos aplicado antes, ¿sí? Suele pasar que no nos damos cuenta de que en realidad hay una solución más rápida, más fácil, aplicando otra estrategia distinta, ¿sí? Otro camino. Pero muchas veces cometemos este error, ¿sí? El error se denomina caer o ser víctima de Stellung, ¿sí? Está estudiado y consiste fundamentalmente, entonces como les decía, consiste en aplicar una misma estrategia que hemos aplicado reiteradas veces en el pasado porque nos daba una solución sin percatarnos o sin darnos cuenta de que hay una solución más eficiente. Eso suele pasar al aplicar la misma estrategia debido a aplicar justamente una solución a un problema similar o afín en el pasado. Bueno, el otro tema, o la otra estrategia, se denomina semejanza y analogía, ¿sí? La semejanza es muy parecida también a la afinidad entre problemas, ¿sí? No hay tanta diferencia conceptual entre una y otra.
Bueno, eh, esto simplemente es anecdótico, y es que en el siglo XVI el fundamento de todas las interpretaciones era la semejanza, ¿sí? Actualmente, en el siglo en el cual estamos viviendo, hay muchísimas más respuestas desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista científico, pero que en el siglo XVI no se conocían. Entonces, eh, la forma en la cual la sociedad, digamos, le daba explicaciones a un montón de preguntas que estaban sin respuestas, tenía que ver con la semejanza, ¿sí? Utilizaban, de hecho, en el siglo XVI, 5 o 6 palabras distintas para significar distintos grados de semejanza, ¿sí? Habían distintas palabras para referirse a lo que hoy decimos con la palabra semejanza. Esto es normal y depende también del colectivo que esté utilizando palabras. Siempre sucede esto. Es decir, como en el siglo XVI todas las explicaciones se explicaban por semejanza, ¿sí? El reino vegetal tenía que ver mucho con el reino animal, el cielo se asemejaba a la tierra, ¿sí? El mundo celestial se asemejaba al mundo terrenal. Todo era una explicación que quizás en nuestro siglo no tengan sentido y era una explicación poco científica. Pero en aquella época la semejanza tenía un papel preponderante, a tal punto de que tenían 5 palabras para significar diferentes tipos de semejanza. Esto suele pasar con distintos grupos humanos. Por ejemplo, habrán escuchado que los esquimales, por ejemplo, tienen muchas palabras para significar el color blanco, ¿sí? Es decir, ellos identifican como alrededor de más de 10 colores blancos, y para cada color distinto en la gama del blanco que ellos pueden identificar, tienen una palabra distinta. Lo mismo pasa con los indígenas en el Amazonas. Ellos tienen distintas palabras para el color verde, porque identifican distintas tonalidades del verde. Esto tiene que ver también con la tecnología que emplean los hombres en determinadas épocas o en determinados lugares, ¿sí? Pueden asimilar o pueden asociar a distintas cosas diferentes signos o palabras en este caso. Bueno, la semejanza y la analogía siguen constituyendo hoy poderosas herramientas de razonamiento, ¿sí? Continuamente, nuestro pensamiento tiene una estructura de darse en la forma en la cual pensamos por analogía. Estamos pensando sobre algo que nos remite a otro pensamiento y a través de distintas asociaciones vamos razonando sobre un tema o simplemente pensamos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Pero, obviamente, en nuestro siglo todos nuestros razonamientos son más científicos, son más deductivos, ¿sí? Tienen una explicación mucho más científica que la del siglo XVI. Y quizás el razonamiento en un futuro sea aún más avanzado, ¿sí? Pero hoy en día la semejanza y la analogía siguen siendo una poderosa herramienta de razonamiento. Es frecuente, ante una nueva situación, encontrar semejanzas con otras resueltas en la anterioridad, ¿sí? Y como yo les decía, nunca resolvemos un problema desde cero. Y es justamente la práctica la que nos otorga confianza, ¿sí? ¿Qué es la confianza? Por ejemplo, en el caso de sociología. La confianza en una persona es saber que esa persona va a ser capaz de hacer determinadas cosas o que va a actuar de determinada manera frente a X circunstancias, ¿sí?
Uno confía en el otro porque sabe que va a poder depositar la confianza en el otro porque va a actuar en un campo predeterminado, se puede decir. O sabemos lo que el otro es capaz de hacer o, o hacer por nosotros, ¿sí? Lo mismo pasa con las habilidades en resolución de problemas. Es la ejercitación constante, ¿sí?, la que nos va a remitir a problemas semejantes, ¿sí? Es la ejercitación constante la que nos va a permitir adquirir cierta flexibilidad. Pero si nosotros no entrenamos esa flexibilidad, no entrenamos el conjunto de problemas a los cuales nos podemos remitir, ¿sí? Es decir, si no entrenamos a nuestra capacidad de poder asimilar a problemas de igual complejidad, nunca vamos a poder ser del todo eficientes. Es justamente el entrenamiento el que nos va a otorgar confianza, seguridad para resolver el problema del parcial, y es el entrenamiento el que nos va a dar un montón de posibilidades a los cuales referirnos o a los cuales encontrar una cierta similitud con algún problema resuelto en el pasado. Ejemplo de semejanza y analogía. El ejemplo es este ejemplo. Dos jugadores juegan sobre una tabla con 9 casillas marcadas del 1 al 9. Las casillas son los cuadrados, ¿sí? Cada casilla son el 4, el 3, el 8, el 9, el 5, el 1, el 2, el 7 y el 6. Por turno, cada uno va a colocar una ficha sobre una casilla libre. Primero un jugador coloca una ficha sobre una casilla libre y después otro jugador coloca su ficha. Va a ganar el primero de los dos jugadores que sume 15 con 3 fichas distintas. Bueno, la propuesta es que ustedes piensen qué combinaciones de casillas sumarían 15. ¿Sí? ¿Cuáles son las combinaciones de 3 casillas que le permiten a un jugador sumar 15 puntos? ¿Sí? Sumen 3 casillas distintas que les dé 15 puntos. Ahí leo alguna respuesta. 8 más 2 más 5. 8 más 2 más 5, que leí de una respuesta, es justamente la diagonal. 2, 7 y 6. 2, 7 y 6 es esta línea de acá abajo. 7, 3 y 5, esta vertical. ¿Sí? 4, 3 y 8, esta horizontal de acá arriba. ¿Sí? 9, 5 y 1. 9, 5 y 1 es la horizontal del medio. Si nos damos cuenta, las soluciones que permiten sumar 15 son las 3 horizontales, las 3 de arriba, las 3 del medio, las 3 de abajo, las 3 verticales, la de la izquierda, la del medio y la de la derecha, y las diagonales 4, 5 y 6, 2, 5 y 8. Este ejercicio, que es un cubo mágico, ¿sí?, en realidad se resuelve aplicando la misma estrategia que el Tate-Ti. ¿Sí? Algunos, depende del lugar, hay lugares que le llaman Tate-Ti, Tic-Tac-Toe, hay diferentes formas de nombrar a ese juego. Pero, sin duda, estos jugadores, al empezar a resolver el problema, se dan cuenta que este juego del 15, en realidad ya no tienen que sumar los números. Se dan cuenta que la estrategia que tienen que emplear es la misma que empleamos nosotros cuando jugamos al Tate-Ti. Entonces, dejan de sumar y saben que las soluciones son las horizontales, las verticales y las oblicuas. ¿Sí? Este ejercicio es un ejercicio que en realidad, por semejanza, empleamos la misma estrategia que el Tate-Ti, ¿sí?, pero nos tenemos que dar cuenta. Y es un ejercicio sencillo. ¿Por qué? Porque trata de ejemplificar simplemente
que para este problema la solución es la misma estrategia que aplicaríamos a resolver el tatetí. ¿Sí? Bueno, para alguno le puede parecer, digamos, un ejemplo simple, trivial, pero yo hace media hora atrás envié un problema que era el de los osos panda, ¿sí? Y las koalas y los osos comunes. Y bueno, era, como dijo uno, participaron dos alumnos, uno lo pudo resolver, encontró la respuesta correcta, pero no sabía qué estrategia aplicar. Perdón, no sabía o no reconocía qué representación aplicar. Y otro alumno a continuación habló y dijo que en realidad él había aplicado ecuaciones. Y sin duda, hay que aplicar ecuaciones. A ver, lo voy a proyectar. Acá tenemos el ejercicio que les mandé. Y la idea justamente era aplicar ecuaciones. ¿Sí? La idea era denominar, por ejemplo, a los oso panda con la letra P o con la variable P, ¿sí? A los koalas con la variable K, ¿sí? Y a los osos comunes con la variable O. Y resolvemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿sí? Las tres ecuaciones con tres incógnitas son las tres primeras, ¿sí? Despejamos el valor de una variable. Por ejemplo, si con P denominamos a los osos pandas, P al cubo es igual a 27. Es decir, que para despejar P es la raíz cúbica de 27. P tiene el valor 3. Cuando conocemos el valor de una variable, ya sabemos que el oso panda vale 3. Bueno, despejamos el valor de K, que es el valor de la variable que representa a los koalas de esta ecuación, y luego que obtenemos el valor de K, despejamos el valor de O de la primera ecuación. Cuando resolví el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, y al haber obtenido el valor de P, el valor de K y el valor de O, ¿sí? Luego puedo averiguar justamente cuál es el valor que le corresponde a la última ecuación. Fíjense cómo el haber transformado el problema, quizás alguno de ustedes no se dio cuenta de que este problema en realidad se puede modelar a través de un sistema de ecuaciones. Es algo intuitivo, que quizás a alguno le resulta muy simple, pero tal vez a otro no. Entonces, lo que yo los invito es a resolver este problema, ¿sí? Reemplazando cada una de las figuras por una variable, la variable P de panda, la variable K de koala y la variable O de oso. Resuelven estas tres ecuaciones iniciales que están en la parte superior, resuelven un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, es muy simple de resolver, ¿sí? Y luego obtienen cuál es el valor que corresponde a esta última ecuación. Esto en realidad es un problema que aparece de una forma distinta a la comúnmente utilizada, pero que debería ser intuitivo, que en realidad la representación que debemos emplear es justamente las matemáticas, ecuaciones en particular. Es otro ejemplo de la similitud entre problemas. Muy bien. Bueno, acá justamente sigo explicando el tema. Además de la semejanza, hablamos de la analogía, ¿sí? Así como decíamos que en el siglo XVI tenían 5 palabras distintas para significar diferentes grados de semejanzas, ¿sí? Algunas más fuertes y otras más débiles, nosotros simplemente vamos a distinguir lo que es una semejanza de una analogía. En ese recuadro que está ahí abajo dice: objetos semejantes concuerdan unos con otros en algunos aspectos, mientras que objetos análogos concuerdan en ciertas relaciones entre sus elementos respectivos.
¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de una analogía, podemos decir que un corazón es análogo a una bomba. ¿Por qué? Porque existen relaciones entre los objetos que componen a un corazón y los objetos que componen una bomba, ¿sí? Si bien son entidades totalmente distintas o dispares, comparten cualidades importantes, ¿sí? Tanto el corazón como la bomba son aparatos mecánicos, poseen válvulas, pueden subir y bajar presiones, ¿sí? Tienen la capacidad de mover fluidos. Si bien el corazón y la bomba exhiben estas cualidades en formas distintas y en diferentes contextos, podemos considerarlos análogos, ¿sí? Porque hay relación entre distintas partes de estos dos objetos que son muy particulares y podemos decir, o nos llevan a decir, que un corazón es análogo a una bomba. Recordemos que los objetos análogos concuerdan en ciertas relaciones entre sus elementos. En cambio, los objetos semejantes concuerdan en algunos aspectos. Podemos decir que la analogía introduce ciertas semejanzas respecto de sus relaciones, ¿sí? Es semánticamente más fuerte que la similitud que aparece en una semejanza. De esta forma, podemos también trazar una semejanza entre los 4 pasos de Polya, que ya los vimos en la clase anterior, y las 4 etapas en todo proceso ingenieril a la hora de desarrollar un sistema. Cuando comprendemos el problema, o cuando debemos comprender el problema, de alguna forma, en el proceso de ingeniería del software se denomina análisis, ¿sí? El hecho de trazar un plan tiene que ver con el diseño, ¿sí? El diseño de ese programa. A la hora de ejecutar el plan, hablamos de implementación, ¿sí? A la hora de realizar una visión retrospectiva o verificación, hablamos de la etapa de testing, ¿sí? La etapa de análisis de sistemas, seguramente ustedes la habrán escuchado varias veces. Habrán escuchado acerca de un analista de sistemas. De hecho, hay un título intermedio que es analista en computación. Bueno, el perfil de un analista en computación es un perfil de una persona que recibe un título de pregrado, ¿sí? Porque es un título a los 3 años. Generalmente los títulos de grado son a los 5 años. Es un título de pregrado en la cual la persona está capacitada o ha desarrollado las capacidades para realizar el análisis de sistemas. Durante el análisis tenemos que comprender qué es lo que se debe hacer, qué objetivo debemos alcanzar. El análisis es similar a comprender el problema, ¿sí? Recuerden que en la etapa de comprensión del problema identificábamos cuál era el objetivo y los datos relevantes. Durante el análisis, ya vamos a ver en varias materias, porque no lo vamos a abordar acá, identificamos qué debe ser hecho, pero no especificamos cómo debe ser hecho. Solamente identificamos qué debe ser hecho. Ese es el análisis. En cambio, el diseño identifica cómo debemos abordar la solución, cómo se va a abordar la solución. Ese cómo tiene que ver con el diseño en sí de la solución. Y el diseño representa ser un plan para resolver un problema. Una vez que hemos analizado, determinado qué se debe hacer y hemos elaborado un plan que se llama diseño, debemos implementar ese diseño. La implementación es la tercera etapa y tiene que ver con la programación, ¿sí? con la codificación, en el cual hay programadores que van a programar el diseño que se ha especificado. Generalmente, la producción de software es una tarea ingenieril, ¿sí? En la cual intervienen diferentes personas. Hoy en día, la mayoría de los programas o sistemas en una organización no son elaborados por una persona, son elaborados por un conjunto de personas, por un equipo o por varios equipos, en el cual
hay distintos roles para las distintas personas que van a intervenir en ese proceso que es un proceso de ingeniería, ¿sí? La última etapa, una vez que se ha obtenido el código y el sistema está implementado, debemos poder verificar que ese programa es correcto, ¿sí? Que hace lo que se esperaba que hiciera. Y para eso, para la verificación, hay un conjunto de personas que generalmente se encarga de verificar, o a veces en la jerga se denomina testear el programa. El testing o la verificación consiste en suministrarle al sistema distintos valores y cerciorarnos de que el sistema arroja los resultados correctos. Fíjense acá cómo estamos hablando de la similitud, fundamentalmente de una similitud muy directa. Entonces hablamos de que hay una analogía, o podemos trazar una analogía entre los pasos de la ingeniería de software y los pasos de la resolución de problemas, ¿sí? Cada paso de los pasos que especificó George Polya tiene su correspondiente paso en la ingeniería de software. El comprender el problema está asociado al análisis, el concebir el plan a especificar el diseño del sistema, la ejecución del plan con la implementación y la visión retrospectiva con el testing. Bueno, y así podríamos trazar un montón de analogías, ¿sí? Por ejemplo, una ciudad es análoga a un hormiguero. Algo tan simple que puede sonar tal vez un tanto poético, podríamos llegar a decir, no es tan poético. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas disciplinas que están estudiando los sistemas complejos, fundamentalmente sistemas sociales complejos. Hoy en día tenemos una grave dificultad a nivel mundial por la cuestión ecológica, por la cuestión particular de la pandemia, ¿sí? Que suele darse en sistemas sociales complejos por la cantidad de habitantes que tiene el planeta y demás. Y hay un montón de disciplinas que se está basando en otros sistemas complejos que no son humanos, como por ejemplo las abejas, ¿sí? O las hormigas, de hecho. Entonces, al estudiar sistemas sociales como el de las hormigas o el de las abejas, puede hacer un recorte temático y poder aplicarlo al sistema humano, porque es probable que los sistemas complejos, una vez que se complejizan de determinada forma, sufran los mismos problemas, ¿sí? El problema inherente a la complejidad y un problema que está inherente a un sistema social, ¿sí? Las hormigas son un sistema social, las abejas también son un sistema social. Y hay muchas disciplinas que están estudiando estos sistemas complejos para poder trazar conclusiones y poder recortarlas y transferirlas o mapearlas a lo que es el sistema humano. De ahí la importancia también de la analogía, ¿sí? Una analogía tiene una función fundamentalmente descriptiva. Nos permite dar un símil vívido y conocido para un concepto que está demasiado abstracto o alejado de la experiencia ordinaria. Cada vez que uno enseña o trata de realizar una clase, trata de remitir a los alumnos con algún concepto que les sea familiar, para que pueda entender el concepto nuevo que estamos introduciendo y que el alumno se refiera a algo que le resulta familiar o conocido. Esto no solamente es aplicado en educación, también lo sabrán en el caso de alguna religión, que la mayoría, por ejemplo, de los referentes a nivel religioso trazaba una cierta analogía con alguna situación descriptiva que expresaba verbalmente para que la gente entienda qué era lo que ese maestro de una religión quería decir. Las analogías se emplean constantemente. ¿Para qué nos sirve pensar en semejanzas o analogías? En la etapa de trazado de un plan de Polya, él nos recomienda resolver un problema equivalente. Si el problema es muy complejo, obviamente, y no lo podemos resolver, a veces Polya recomendaba resolver un problema equivalente, ¿sí?
Polya nos dice que debemos considerarnos felices cuando logramos descubrir un problema análogo más sencillo. Todo género de analogía puede jugar un papel en el descubrimiento de la solución. Quizás estos 3 puntos son importantes, ¿sí? Pero ¿para qué nos sirve la semejanza o la analogía? Nos sirve para ser más capaces, para resolver problemas y poder remitirnos a problemas que hemos resuelto en el pasado. Y como conclusión también podemos decir que cuanto más problemas resolvamos, ¿sí?, más capaces vamos a ser de poder abordar el parcial o el final, ¿sí? Desarrollamos una capacidad. Siempre también es útil, una vez que hemos resuelto el trabajo práctico, poder repasar los ejercicios que hemos resuelto y darnos cuenta o identificar cada uno de los ejercicios del TP con qué representación fue resuelta, ¿sí? En estos 3 ejercicios utilizamos ecuaciones. El profesor pidió en la primera clase resolver un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, pero hoy nos mostró un problema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas cuando hablaba de el oso común, el oso panda y el koala. Ya introduce una complejidad más, son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos desarrollando problemas más complejos. Mañana van a resolver un problema en la práctica que justamente les va a permitir pensar también en la representación de conjuntos, ¿sí?, y también en la representación de ecuaciones, ¿sí? Bueno, y nos quedan las últimas 2 estrategias que tienen que ver con particularizar y generalizar, ¿sí? Son 2 estrategias muy similares, ¿sí? Digamos que se mueven en distintos sentidos. La particularización es la consideración de, dado un conjunto, particularizamos en un subconjunto del conjunto más amplio, o particularizamos en un elemento del conjunto, ¿sí? En otras palabras, ¿en qué consiste la particularización? Consiste en pasar de la consideración de un conjunto de objetos a un conjunto más pequeño, o incluso a un solo objeto, contenido en el conjunto dado. Es decir, pasar de la consideración de una serie determinada de objetos a una serie más pequeña, contenida en la primera. Particularizar también se denomina o se llama especialización. Y es un movimiento o es una operación cognitiva, una operación mental que aplicamos continuamente, ¿sí? Podríamos particularizar por diferentes propiedades. Por ejemplo, si tenemos en mente las bolas de un billar, podríamos dividir al conjunto de bolas de billar en las bolas de color, todas pintadas de un color, o las bolas rayadas, ¿sí?, que son las bolas que utilizan los distintos jugadores. Siempre hay 2 contrincantes en el juego de billar. Eso es pasar de la consideración de un conjunto amplio, que son las bolas de billar, a un subconjunto, las bolas de color, de un mismo color, o otro subconjunto, las bolas rayadas. O podríamos hacer, nos olvidamos de ese ejemplo, y podemos hacer otra particularización. Pasar del conjunto de bolas de billar a las bolas que tienen números pares o números impares, ¿sí? Esa operación cognitiva o mental de poder particularizar en un conjunto más pequeño o incluso en un elemento dado un conjunto es muy aplicada en ciencias de la computación. Fundamentalmente cuando nosotros el día de mañana diseñemos bases de datos, ¿sí? Al diseñar bases de datos se emplea una notación diagramática que se denomina modelo entidad-relación, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer es, dado una entidad genérica, vamos a poder hacer una especialización de esa entidad, ¿sí? O también lo vamos a aplicar en el diseño orientado a objeto, ¿sí? Cuando hablamos de
especializaciones o hablemos de herencia. Ahora vamos a abordar específicamente el tema de base de datos o de diseño orientado a objeto, porque en realidad cada uno de estos temas es una materia completa. Diseño de base de datos o introducción a base de datos, y el otro tema es diseño de software, por ejemplo. Bueno, ahí van a abordar las especializaciones en sí, aplicadas tanto a base de datos como aplicadas a la arquitectura de lo que es el diseño. Justamente el diseño hace referencia a la arquitectura. Lo que tenemos que entender ahora es esta operación de poder particularizar, de poder especializar. Y nosotros la aplicamos en realidad comúnmente. Nada más que ahora le otorgamos un nombre, particularizar o especializar. Por ejemplo, dado el conjunto amplio de vehículos, vehículos es una categoría, es un concepto genérico. ¿Cómo podemos especializar? Bueno, del conjunto de vehículos podemos hablar sobre los camiones, o podemos hablar, especializar a camionetas o a autos comunes. Cada una de estas especializaciones tiene características distintas, ¿sí? Una camioneta, ¿sí? Por lo general tiene, digamos, una doble tracción, ¿sí? Puede ser 4x4, puede ser 4x2, ¿sí? Tiene ciertas características. Generalmente tiene una parte trasera en la cual se pueden transportar cosas, ¿sí? Los camiones en sí ya tienen otras características u otras propiedades, ¿sí? Tienen una tara distinta, tienen una potencia diferente, pueden transportar por lo general cosas aún más pesadas o más voluminosas que una camioneta. Y los automóviles son vehículos, obviamente, que en realidad están destinados más al turismo, ¿sí? Al movimiento y al transporte de pasajeros, ¿sí? Bueno, cada una de estas especializaciones tiene características distintas. Por lo general, un automóvil tiene 4 ruedas, ¿sí? Y un camión tiene más de 4 ruedas, ¿sí? Aunque en realidad estas particularidades son las que definen a estas particularizaciones, ¿sí? Bueno, ¿para qué nos sirve pensar en la particularización? En la etapa del trazado de un plan de Polya, él nos recomienda pensar en un problema similar más simple, ¿sí? Bueno, quizás la particularización no la vemos tan aplicada ahora en los problemas que resolvemos en esta primera materia, pero sí lo vamos a ver aplicado más adelante cuando desarrollemos algunas soluciones que tienen que ver con estructuras repetitivas. Al emplear estructuras repetitivas vamos a tener un conjunto de primitivas o instrucciones a repetir, ¿sí? Entonces vamos a tener que pensar primero qué es lo que realiza como acción ese conjunto de primitivas, ¿sí? En una iteración, para poder luego, de estar seguros de que una iteración funciona correctamente, poder generalizar al conjunto de iteraciones que va a repetir esa estructura. Son temas que vamos a ver también en esta materia, ¿sí? El tema de estructuras repetitivas, ahora no lo vamos a desarrollar, pero sí, muchas veces vamos a tener que prestar mucha atención si cierta particularidad está bien definida, para que una vez que estamos seguros de que cierta particularidad está bien definida, poder generalizar a un conjunto n que tiene las mismas características que este objeto en particular. Otro ejemplo de especialización, el conjunto de polígonos, lo dividimos en polígonos regulares y polígonos irregulares, ¿sí? Dentro de los polígonos regulares, ¿sí? Podríamos especializar en los polígonos que son triángulos, ¿sí? Y así podríamos trazar distintas especializaciones que nosotros podríamos considerar. Por ejemplo, me imagino otra que resulte familiar. Clasificar la basura, ¿sí? Que es una cuestión muy importante en esta época. Bueno, tenemos que clasificar en productos orgánicos, ¿sí? En productos que tienen que ver con vidrio, ¿sí? Y en otros productos. Hacemos una especialización
del conjunto general que es basura para depositar la basura que corresponda en el balde que corresponda. ¿Sí? Ahí estamos particularizando o especializando. O podríamos clasificar al conjunto de animales en vertebrados e invertebrados. O podemos aplicar cualquier otra especialización que tenga que ver con una taxonomía de plantas, ¿sí? O podríamos clasificar a los archivos en una computadora de acuerdo a su tamaño, ¿sí? ¿Sí? Aquellos que tienen menos de 1 kilobyte, menos de 1 megabyte, menos de 1 terabyte y así, distintas unidades. Muy bien, la generalización es justamente el movimiento opuesto a la particularización. Si al particularizar nos movíamos de un conjunto de objetos a un subconjunto o a un elemento, la generalización va en el sentido contrario. A partir de un elemento consideramos un conjunto que incluya ese elemento o a partir de un subconjunto vamos a generalizar a un conjunto más amplio que incluya este subconjunto. Entonces, ¿en qué consiste? Como dice la transparencia, la generalización consiste en pasar del examen de un objeto al examen de un conjunto de objetos, entre los cuales figura el primero, o pasar de un conjunto limitado de objetos a un conjunto más extenso, que incluya al conjunto limitado. ¿Sí? Ese es el movimiento de generalizar. Los mismos ejemplos que vimos anteriormente nos sirven a la hora de generalizar. ¿Sí? Por ejemplo, del conjunto de polígonos triángulos podemos generalizar a polígonos regulares. De polígonos regulares al polígono de conjuntos, al polígonos completos, cualquier tipo de polígono. Fíjense que mientras la especialización va reduciendo el conjunto, la generalización lo va ampliando a conceptos más generales. Bueno, al igual que la particularización, por ser un movimiento en el sentido opuesto de particularizar, esta operación cognitiva la empleamos a la hora de modelar bases de datos y también a la hora de diseñar una solución de sistemas. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? El ejemplo consiste en tratar de encontrar una ecuación que represente la suma de los n primeros números naturales, ¿sí? Donde n es un número genérico. Por ejemplo, la suma de los dos primeros números naturales, 1 más 2, es igual a 3, porque 2 más 1 es 3. La suma de los tres primeros números naturales, que es 1 más 2 más 3, es 6, porque 2 más 1 es 3, más 3 es 6. Ahora queremos encontrar una ecuación genérica para representar la suma de los n primeros números naturales, donde n es un número genérico, ¿sí? Pero es un número natural. Para pensar en el resultado, vamos a mostrar una secuencia de transparencias gráficas. Podemos pensar que 1 más 2 es un punto más 2 puntos. 1 más 2 más 3, un punto más 2 puntos más 3 puntos. 1 más 2 más 3 más 4 sería ese triángulo, ¿sí? Ahora, esos son los elementos que yo quiero sumar, ¿sí? Ahora, esos elementos que están marcados en gris, fíjense qué representan respecto de este otro cuadrado. Este cuadrado de elementos, ¿sí? Si ustedes piensan, ¿qué representan los puntos grises respecto del cuadrado que está integrado por puntos grises y rosas? ¿Sí? Uno pensaría que justamente los puntos en gris son la mitad de un cuadrado, ¿sí? Donde uno de los lados es igual a la cantidad de elementos que quiero sumar. Fíjense que si quiero sumar 4 elementos, este cuadrado tiene lado 4 o 4 puntos y otro de los lados es el valor 4 más 1. En general,
podríamos pensar que la suma de los n primeros números naturales es la mitad de un cuadrado cuyos lados es n y n más 1. Es decir, si queremos generalizar a qué es igual la suma de los tres primeros números naturales, es igual a la mitad, por eso decimos barra 2, a la mitad del área, o esto se podría interpretar como el área, pero es un cuadrado de lados 3, n es 3 y n más 1 es 4. Lo mismo en el caso de que si queremos sumar los cuatro primeros números naturales, esto sería, el resultado es igual a la mitad de el cuadrado que tiene lados 4 y 5. En general, sumar los n primeros números naturales es igual a la mitad de n por n más 1. Bueno, esto lo vamos a ver ahora también con un video. Por las dudas, en el caso de que no haya quedado del todo claro, vamos a ver con un video muy pero muy corto. Sumar los n primeros números naturales es equivalente a la mitad del área del rectángulo cuyos lados son n y n más 1. Y esto lo podemos ver claramente a través de una animación gráfica. ¿Sí? Habíamos hablado sobre la generalización. Acá, en realidad, con este ejemplo, ejercitamos cómo generalizar o cómo obtener la ecuación matemática que representa o que nos permite obtener la suma de los n primeros números naturales. Para arribar a esa generalización, una forma fue introducir alguna notación gráfica de n primeros números que deseamos sumar e identificar que los números que queremos sumar representan la mitad de un cuadrado de lados n y n más 1. La generalización no es un proceso sencillo, es un proceso muchas veces matemático, es un proceso riguroso y debemos verificar que una vez que encontramos una ecuación que representa esa generalidad que queremos obtener, esa ecuación es válida para distintos n, ¿sí? Que es válida para sumar los cuatro primeros números naturales, y acá hicimos la verificación, o sumar los tres primeros números naturales, o los dos primeros números naturales. ¿Sí? Bueno, la generalización tiene esa dificultad, que es bastante compleja a la hora de resolver. Ahora lo que vamos a mostrar es una generalización empleando justamente una función matemática que es la función de logaritmos, ¿sí? Que es muy, pero muy aplicada a la hora de resolver problemas y de utilizar algoritmos, y en una materia siguiente que es desarrollo de algoritmos también la vamos a emplear. Bueno, primero vamos a ver el video, ¿sí? Es un video de unos minutos, no tantos, pero que necesitamos entenderlo. Introduce el concepto de logaritmos y luego muestra dos problemas. Definición de logaritmo. Para cualquier b y n mayor que 0, logaritmo en base b de n es igual a k si b a la k es igual a n. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, porque 2 al cubo es igual a 8. En esta definición, b es la base del logaritmo. En computación, cuando la base se omite, por defecto se toma el valor 2. Un hecho importante sobre los logaritmos es que crecen lentamente. Debido a que 2 a la 10 es igual a 1024, logaritmo en base 2 de 1024 es igual a 10. Cálculos adicionales muestran que el logaritmo de 1.000.000 es aproximadamente 20 y el logaritmo de 1.000.000.000 es aproximadamente 40. Veamos algunos ejemplos de cómo los logaritmos entran en juego. Consideramos primero el problema de duplicaciones repetidas.
empezando con x igual a 1, ¿cuántas veces debe ser x duplicado antes de que sea mayor que n? Supongamos que empezamos con $1 y lo duplicamos cada año, duplicamos esta cantidad. ¿Cuánto tardaríamos en ahorrar $1.000.000? En este caso, después de un año tendríamos $2, después de 2 años, $4, después de 3 años, $8. En general, después de k años, tendríamos 2 a la k dólares, por lo que queremos encontrar el menor k que satisfaga que 2 a la k sea mayor o igual que n. Obtenemos entonces que k es mayor o igual que el logaritmo de n si aplicamos logaritmo a ambos miembros. Por lo tanto, k es igual al techo del logaritmo de n. Después de 20 años tendríamos alrededor de $1.000.000. El principio de las duplicaciones repetidas afirma que empezando en 1 podemos duplicar solo logaritmo de n veces antes de alcanzar a n. Un problema similar es el problema de divisiones sucesivas por la mitad. Empezando con x igual a n, si n se divide en forma repetida por la mitad, ¿cuántas veces hay que dividir para hacer n menor o igual que 1? Si la división redondea al entero más cercano, o división real no entera, tenemos el mismo problema que con las duplicaciones repetidas, excepto que ahora nos movemos en el sentido opuesto. Una vez más, la respuesta es el techo del logaritmo de n iteraciones. Si la división redondea hacia abajo, la respuesta sería el piso del logaritmo de n. La diferencia puede verse empezando con n igual a 3. Se necesitan 2 divisiones a menos que la división redondee hacia abajo, en cuyo caso solo se necesita una. Bueno, recién vimos el video, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es justamente una pequeña explicación, ¿sí? de estos videos. Y uno de los problemas era el de duplicaciones sucesivas, ¿sí? Es decir, el problema era, ¿qué pasa si tenemos $1 y todos los años lo duplicamos? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar para obtener $1.000.000? ¿Sí? Si tenemos esa capacidad de que cada año duplicamos la cantidad de dólares que tenemos. Entonces, el primer año teníamos $1. El segundo año tenemos $2. Al tercer año tenemos $4. Y así sucesivamente. Es decir, 1 es igual a 2 a la 0. $2 a la 0 es 1. 2 es igual a 2 a la 1. 4 es igual a 2 a la 2. 8 es igual a 2 al cubo. Fíjense que a medida que voy duplicando una cantidad, ¿sí?, es equivalente a distintas potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1. Bueno, mi pregunta justamente es, o el problema de duplicaciones sucesivas es, partiendo de $1. U pesos es. ¿Cuántos años, partiendo de $1, si tengo la capacidad
de duplicar la cantidad de dólares cada año, ¿cuánto tiempo tardaré en obtener $1.000.000? ¿Sí? Entonces, primer año, $1. Segundo año, $2. Tercer año, $4. $8. ¿Sí? En el año K voy a tener 2 a la K dólares. En el año K, 2 a la K dólares. ¿Sí? Ahora, cuando este 2 a la K, ¿sí?, es mayor o igual que $1.000.000. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Cuándo puede ser $1.000.000? Puede ser un valor n. ¿Sí? N puede ser $1.000.000, pero puede ser un valor n. Cuando, por duplicaciones sucesivas, supero una cantidad n. Bueno, lo único que hacemos en este caso es aplicar logaritmo en base 2 a ambos miembros. ¿Sí? Voy a poner logaritmo en base 2 acá y lo mismo del otro lado del término. Aplico logaritmo en base 2 a ambos miembros y logaritmo en base 2 de 2 a la K es K. ¿Sí? Cuando K es mayor que el logaritmo en base 2 de n, ese es el resultado. Es decir, que ¿cuántos años voy a tardar en obtener $1.000.000 si n es igual a $1.000.000? Es tan simple como aplicar esta regla. Logaritmo de 1.000.000. El logaritmo de 1.000.000 es aproximadamente 20. ¿Sí? Es un número inferior a 20, pero tomamos el techo, ¿sí? El techo del número. A ver, ¿qué es el techo? Supongamos que un número es 19,7. Bueno, el techo de este número es 20, es el entero inmediatamente superior. Y esto es el techo. Se llama la función techo del número, o también es llamada Ceil del número. ¿Sí? Ceil y techo es lo mismo, es el entero inmediatamente superior. En cambio, el piso de un número es el entero inmediatamente inferior. El piso de 19,7 es igual a 19, es el entero inmediatamente inferior. Lo que voy a hacer ahora es mostrárselo en la calculadora. Por ejemplo, si tenemos 19,7, ¿sí?, voy acá a función, tengo el techo, es esto, cuando aparecen los signos así, a ver, ahí, con una barrita así, eso es el techo, y el piso es así. ¿Sí? Cuando aparecen los signos así. Este es el techo. Al calcular el techo me da 20. En cambio, si escribo 19,7,
o 0.6 y calculo la función piso, que es esta, que tiene los signos así, el piso es el entero inferior. ¿Sí? Bueno, el logaritmo en base 2, ¿sí?, de 1.000.000 se calcula de esta forma. Primero escribimos 1.000.000, hacemos clic acá y ponemos logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2 de 1.000.000 es 19,9. 19,93 con todos estos decimales. Le calculamos el techo y es 20. ¿Sí? Es decir, que luego de 20 años voy a poder haber obtenido más de $1.000.000. ¿Sí? Ese es el principio de duplicaciones sucesivas. Lo mismo pasa con el principio de divisiones sucesivas por la mitad. ¿Sí? Los dos problemas son análogos y lo que hicimos fue aplicar generalización para obtener una fórmula. ¿Sí? Es más, si la fórmula logarítmica tiene un crecimiento muy lento, ¿sí? Y lo que dice el video es que si yo tengo, por ejemplo, $1 y lo duplico todos los años, solamente tardo 20 años en obtener $1.000.000. ¿Sí? Parece en realidad ficticio, pero no es ficticio. El problema está en la capacidad de duplicar ese dinero, ¿sí?, que es materialmente casi imposible duplicar una cantidad de dólares por año. Pero la función logarítmica crece lentamente. Eso es lo más importante que tienen que saber. Bueno, estas anotaciones igual están en el video, ¿sí? Y bueno, vamos a tratar de ser un poco más cuidadosos, al menos yo, el lunes que viene en la próxima clase. Bueno, dejamos acá y nos vemos en la próxima clase. Felices Pascuas, que no los voy a ver yo hasta el lunes que viene. Nos vemos.